Bienvenidos al tema número 1 de literatura llamado Borges, el hombre y su laberinto. Vamos a arrancar con una breve biografía de Jorge Luis Borges. Nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, y murió por elección en Ginebra, Suiza, en junio de 1986. Fue uno de los escritores argentinos más importantes a nivel mundial, pero nunca ganó el Premio Nobel de Literatura por cuestiones políticas. Sus libros más importantes fueron Ficciones y El Aleph. Estos fueron publicados en los años 40. Son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, autores ficticios y la mitología europea. Los argumentos van a explorar ideas filosóficas relacionadas con la memoria, la eternidad, la posmodernidad y la metaficción. Fue bibliotecario, fue profesor, fue conferencista. En 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y también fue profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. A los 55 años, por un accidente, quedó completamente ciego, pero nunca dejó de escribir. Vamos a hablar ahora un poco de su biografía y su carrera literaria. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, su familia va a viajar a Europa y va a recorrer varios países, entre ellos Suiza. Una vez en España, en 1920, Jorge Luis va a decidir volver a la Argentina solo y regresa trayendo algunas influencias de una vanguardia española llamada el ultraísmo. Así, ya una vez en Argentina, ya en 1921, con un grupo de amigos ultraístas, va a fundar la revista Prismas y luego la revista Proa. Además, van a firmar el primer manifiesto ultraísta argentino y antes de volver a Europa, a su segundo viaje, va a imprimir su primer libro de poesía llamado Fervor de Buenos Aires. Luego va a imprimir o a publicar otros libros de poesía como Luna de Enfrente y Cuadernos San Martín, entre otros. Durante los años 30 su fama va a comenzar a crecer en Argentina, pero su consagración internacional va a llegar recién en los años 40. Mientras tanto, ejerce como crítico literario. En 1938 fallece su padre y en diciembre de ese mismo año sufre un grave accidente provocado por una falta de visión que ya comienza a maltratar su vista. A partir de este accidente con una ventana, Borges va a necesitar la ayuda de su madre, de su hermana o de amigos para poder escribir los relatos. Sobre este accidente en particular, podemos conocer más en el relato El Sur, que es uno de los que vamos a leer en este tema. Junto con sus amigos Silvino Campo y Bioy Casares va a publicar algunas antologías como la Antología de Literatura Fantástica y la Antología Poética en Argentina. En 1945 se instaura el peronismo en Argentina y su madre y su hermana son arrestadas por hacer declaraciones en contra del peronismo. A él, el gobierno lo va a apartar del cargo de bibliotecario, por lo tanto podemos ver en algunos de sus cuentos este rechazo en contra del peronismo. En 1950, la Sociedad Argentina de Escritores lo nombra su presidente. Y en 1955, con la caída del peronismo, se lo van a designar como director de la Biblioteca Nacional y va a ingresar a la Academia Argentina de las Letras. En 1979 va a obtener el Premio Cervantes,
pero no el Premio Nobel de Literatura, ya que la Academia Sueca se niega a concederle este mérito por relacionarlo con Pinochet y algunos militares y gobiernos de facto argentinos. Vamos a ver ahora algunos de los símbolos y los temas borgianos más importantes. El espejo. El espejo es un elemento que convoca el infinito, ya que repite y multiplica los planos. Además, ataca la consistencia del mundo e incluso la identidad humana porque desdobla la realidad, la repite. Esto es una invitación a preguntarse cuál es la verdad y cuál es la imitación. Las bibliotecas son otro tema muy importante en la literatura borgiana. Por lo general son enormes, inabarcables, incomprensibles. Van a representar el conocimiento universal, que es la meta y el móvil del hombre, y siempre van a ser inalcanzables para la razón humana. Otro de los temas borgianos va a ser el tiempo, que es una de sus mayores preocupaciones metafísicas. En las narraciones va a intentar destruir el tiempo. Para ello va a utilizar ramificaciones o bifurcaciones. Va a suspender el tiempo, a superponerlo, y va a utilizar la idea del tiempo cíclico o circular y del eterno retorno. Otro recurso van a ser las realidades alternativas. Para ellas va a usar el infinito y el espejo, por ejemplo, amplios espacios geográficos, multiplicaciones, la quinta dimensión, el sueño y el viaje al pasado. Para crear esta irrealidad va a jugar con una conjetura de que la existencia es ficción. En su literatura van a ser frecuentes los sueños y los espejos como símbolo de irrealidad. Por otra parte, va a utilizar recursos que le van a permitir instalar esa duda de irrealidad. Por ejemplo, la cita falsa, la mezcla de personajes reales y de ficción y las conjeturas. Y por último, para provocar realidades alternas, va a utilizar las paradojas, como por ejemplo la rueda, la flecha, Aquiles y la tortuga, el pasado y el futuro, etc. Otro tema va a ser el caos. Según Borges, el mundo no está sujeto a leyes, por lo tanto es desordenado y caótico. Para darle forma literaria a este concepto, va a recurrir al símbolo del laberinto, donde el hombre deambula perdido en caminos que se bifurcan, que son interminables o que son circulares. A veces este laberinto no es físico, sino que es intelectual, mental o lingüístico, y es el lector quien se pierde en este laberinto de palabras. Otro tema va a ser el doble, el otro, la disolución de la persona y la anulación de la individualidad. Para eso va a usar el otro yo en el pasado, la otra cara del personaje, una recreación de un personaje conocido, como por ejemplo Cristo, en una nueva versión, y el juego de espejos. Por último, va a usar para crear esta fantasía de irrealidad o de caos o del doble, la máscara o el simulacro de ser otra persona. La negación de toda copia de la realidad. La realidad es algo terrible y la literatura enmascara esta falta de realidad. Otro tema va a ser el sur como espacio simbólico opuesto a lo septentrional o el norte. Este espacio va a ser una frontera, un lugar límite donde el destino se cumple como muerte. Es un espacio que condensa simbólicamente los términos opuestos de ciudad y campo,
que era el lugar preferido de Borges. El destino considerado como inexorable, como algo a lo que no se le puede evitar, no se le puede escapar. El destino responde a la causalidad y por eso este concepto lo va a tomar del determinismo. Por último, la intertextualidad, que es un recurso literario en donde se mencionan obras literarias, por ejemplo, títulos, fragmentos, personajes, autores o conceptos de otros autores, como si fueran reales o ficticios dentro de su propia obra. Esto, ¿qué va a hacer? Va a contribuir a que se desvalorice la realidad, para que se puedan esfumar esas fronteras entre realidad y ficción. Todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte. Jorge Luis Borges.